¿Cuántos dicen amén? Curiosamente uno se encuentra textos en la Biblia donde hay iglesias que le habían cerrado la puerta al mismo Jesús, y por eso Jesús dice en la escritura, dice que Él está a la puerta y llama. Dice que si alguno oye su voz y le abre esa puerta, Él entrará y cenará con él. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de que hay que abrirle la puerta de la iglesia a Dios. Por eso llamamos a Dios insistentemente para que Él esté aquí con nosotros. Pero también hay otro lugar que hay que abrirle la puerta, y es la familia. Hay que abrirle la puerta a nuestra familia a Dios. Hay que volver a dejar entrar a Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. Que Cristo sea el Señor de nuestra familia. Y hemos estado trabajando ahí. Ahora hay otra dimensión donde Dios quiere que lo dejemos entrar. Porque por mucho tiempo se sacó a Dios de ahí. Y a Dios se sacó de los colegios, a Dios se sacó de los lugares de trabajo, y la gente pensó que a Dios solamente se le podía encontrar en la iglesia. Grave error. Y Dios está pidiendo que le demos el lugar en nuestro oficio, en el lugar donde nosotros trabajamos, en el lugar donde nosotros desempeñamos una ocupación, que le abramos la puerta ahí, porque Dios quiere hacer maravillas. Y hemos estado entonces hablando de un texto que se encuentra en Efesios capítulo 6. Y quiero aplicar esta palabra lógicamente a varios sentidos. A las personas que hoy, por la gracia de Dios, después de estar estudiando la palabra por varios meses, hoy se gradúan. ¿Y qué es graduarse en la iglesia? Graduarse en la iglesia es entrar en un nuevo nivel espiritual con Dios. Graduarse en la iglesia es abrir una puerta para que estas personas puedan ejercer un liderazgo en la iglesia. Porque Dios de cada creyente está viendo un discípulo, de cada discípulo Dios está viendo un líder, está viendo un servidor de Dios, está viendo un trabajador para Dios, un obrero para Dios. ¿Cuántos dicen amén? De cada uno de los que estamos aquí, Dios no solamente ve hijos e hijas, no solamente Dios ve creyentes, no, Dios ve que Él puede levantar de ti un trabajador para Él, un obrero para Él. Ahora, mire lo que dice esta palabra. Se encuentra en Efesios capítulo 6, y voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, que es una versión de un lenguaje sencillo, actual. Dice la palabra: esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Explico. En el tiempo del apóstol Pablo, el ambiente laboral estaba conformado solo de esclavos y de amos. En el tiempo del Imperio Romano, cuando se escribe esta palabra, el Espíritu Santo de Dios le está hablando a creyentes que son servidores de personas y que tienen jefes, y en este caso eran amos, y a ellos le trabajaban, ellos servían ahí, ellos estaban empleados ahí. Entonces, por eso habla de este texto así. Dice: esclavos, obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos. Háganlo con respeto. ¿Cómo hay que hacerlo? Con respeto, temor y sinceridad de corazón. Subraya esta palabra, por eso se la pongo en rojo. Dice: como si estuvieran sirviendo a Cristo. Como si estuvieran sirviendo ¿a quién? Entonces, este es un pensamiento revolucionario para el tiempo de Pablo y para nuestros días. Porque le dice a todas las personas que tienen una labor, que tienen una ocupación, un oficio, le dice: tienen que aprender a servirle a las personas
como si estuvieran sirviéndole a Cristo. Tienen que empezar a trabajar como si estuvieran sirviéndole a Cristo. Y luego dice la palabra, sírvanles. No solamente cuando ellos los estén mirando, ¿no?, para quedar bien con ellos, sino como siervos de Cristo. ¿Como siervos de quién? Cristo. Entonces aquí vemos el propósito del Espíritu Santo, es que cada creyente sea convertido en un siervo de Cristo y que Él pueda manifestar ese servicio en cualquier lugar. La iglesia, claro que sí. Los pastores también cumplimos estas instrucciones. Los que trabajan en la iglesia también deben de cumplir estas instrucciones. Así estén en el diaconado, estén en la alabanza, estén en la escuela dominical, estén en los grupos bíblicos, todos. Pero también los que trabajan en casa, las amas de casa, los que trabajan en la empresa, los que trabajan en la oficina. Dice, todos los creyentes tenemos que aprender a trabajar como siervos de Cristo, haciendo sinceramente la voluntad de Dios. Y luego dice, realicen su trabajo, ¿cómo? De buena gana. Otra vez, en rojo, como un servicio al Señor. ¿Sí? Como un servicio al Señor y no a los hombres. Qué difícil, hermanos, sacarnos de esa cultura en la que nosotros hemos sido formados con el sentido de hacer las cosas para los hombres y no para Dios. Y aquí el Espíritu Santo dice, mire, quiero llenarlos con el propósito de que ustedes dejen de servirle al hombre y empiecen a ser siervos de Cristo. Y que todo trabajo que ustedes hagan aquí en la tierra lo hagan como un servicio al Señor y no a los hombres. Y ahora nos da una de las grandes razones o motivaciones. ¿Cuál es la motivación? Dice, pues deben saber, versículo 8, que cada uno, sea esclavo, sea empleado o sea empleador, sea esclavo libre, dice, recibirá del Señor. La recompensa la va a recibir cada uno si aprendió a trabajar como un servicio a Cristo. Dice, cada uno recibirá del Señor según lo que haya hecho de bueno. Entonces, con estas palabras decimos lo siguiente, que Dios está interesado en que trabajemos como sirviendo a Cristo. Todo lo que usted desempeñe en su vida debe estar centrado en Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender a salirnos de ese sistema que nos enseñó a trabajarle al hombre y al ojo del hombre. Y tenemos que empezar a entrar en la dimensión de este llamado a una vida centrada en el Señor. Todo el trabajo debe ser hecho como si fuera para Cristo. Entonces la esposa que hace su trabajo en la casa, esa comida que usted le prepara a su esposo, a sus hijos como trabajo de amor, es como si se lo hiciera ¿a quién? A Cristo. Esa planchada de ropa, ese trabajo doméstico de lavar la casa, de estar ahí, de cuidar sus hijos, es como sirviéndole ¿a quién? A Cristo. Desde la casa, desde el hogar, pero también ese oficio que usted tiene, como de pronto un carpintero, esa lija que tiene que usar, esa pulidora que tiene que usar, ese mueble que está haciendo, lo está haciendo como ¿para quién? No me dejen solo, ¿para quién? Para Cristo. Tal vez tu trabajo es de albañil, tu trabajo es de construcción,
Y entonces te toca que hacer mezcla, te toca que pegar ladrillo, te toca que estucar. Eso debe ser hecho como ¿para quién? Para Cristo. ¿Oído a eso? Entonces te toca que vender llantas. No, te toca que ofrecer, ¿cierto? Unas buenas ruedas. Y entonces tiene que explicarle a la gente cuál es la mejor calidad, porque esa venta lo estás haciendo como para Cristo. Todo. Ahora el Señor nos quiere envolver en todo. Los que trabajan con insumos de farmacia, los que trabajan con insumos educativos, los que trabajan tal vez liderando, siendo gerentes, siendo doctores, siendo abogados, todos, dice Dios, trabajemos como sirviendo ¿a quién? A Cristo. Ese es el llamado de este texto. Y usted se da cuenta qué transformador es hacer esto en la vida, ¿no? Ahora bien, ¿por qué Dios dice eso? Porque todo ese texto, hermano, tiene un contenido extraordinario. Ustedes que se gradúan, hoy es una nueva parte espiritual porque queremos que ustedes sirvan a Dios. Dios nos capacita para servirle a Él. Cada logro que nosotros tenemos de conocimiento, en un talento, en alguna habilidad, es para mejorar nuestro servicio a Dios. Ahora, primero que todo, mire, entonces, lo que nosotros necesitamos saber. La primera manera de trabajar como sirviendo a Cristo es con una conducta de obediencia. Básico. ¿Una conducta de qué? De obediencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la obediencia. Mire lo que dice la palabra, dice a los empleados, Dios les dice, obedezcan a sus amos terrenales como si estuvieran obedeciendo a Cristo. ¿Me están oyendo? Qué duro es ver eso, ¿no? Qué duro es ver a un jefe, las órdenes de un jefe como si fuera Cristo el que nos la estuviera mandando y que nosotros tuviésemos que obedecerla. Pero esta es la visión bíblica y transformadora para el creyente. Y esa obediencia no solo cuando sientan el deseo de hacerlo. Sí, hay veces uno se levanta por las mañanas un lunes, dice hoy, sí, no siento obedecer a mi jefe. Recuerda, tu trabajo es sirviendo ¿a quién? A Cristo. Tu obediencia, sí, Dios la está midiendo en la obediencia a las personas que te fueron asignadas para que tú trabajaras con ellos. Y no solamente es cuando uno sienta, aun cuando uno no sienta, la obediencia debe ser la norma de nuestro trabajo. ¿Sabe qué más? La obediencia es voluntaria, por eso dice la palabra de buena gana. Obedecer de buena gana, dispuesta bajo la dirección de las personas que trabajamos. La obediencia se mide su calidad en si es una obediencia de mala gana o de buena gana. Cuando las personas nos dan órdenes y entonces nosotros lo hacemos, ¿cierto? Refunfuñando, lo hacemos, ¿cierto? Rezongando. Esa palabra rarísima esa, pero lo hacemos murmurando, lo hacemos quejándonos. La obediencia, dice la palabra, que le agrada a Dios como un servicio a Cristo es dispuesta, de buena gana. Ahora imagínese uno tener empleados así o tener un ambiente donde la gente sea clara en la obediencia y las órdenes que se le dan dentro de una empresa, dentro de un trabajo. El ambiente se vuelve productivo. ¿Y cuál es el objetivo de estas normas que Dios coloca? ¿Molestarnos? ¿Oprimirnos? No. El objetivo de estas normas es regresarnos al diseño original que Dios creó para el trabajo. Que usted y yo comenzamos a vivir un nivel de productividad muchísimo mayor que el que hemos vivido.
que empecemos a disfrutar del gozo del trabajo, que empecemos entonces nosotros a mirar que el trabajo tiene propósito en Dios, que empecemos a darnos cuenta que a través del trabajo se desarrollan competencias, habilidades en nuestras vidas. Por eso Dios dice, mire, los creyentes han de someterse en obediencia a la autoridad que les rinde cuentas. La obediencia, miremos un ejemplo en la palabra de Dios. Uno de los grandes ejemplos que Dios da en su palabra es este, porque me llama la atención. Éxodo 24:13 habla de una relación entre dos hombres desde un punto de vista laboral. Dice la palabra, y se levantó Moisés con Josué. ¿Quién era Josué? Su servidor. Dice, y Moisés subió al monte de Dios. La palabra de Dios nos habla de hay que verlo desde la óptica laboral. Hay veces nosotros pensamos de que esto que está en la Biblia solamente tiene que ver con ministerio. No. Recuerde que Moisés es un gobernante, es un hombre que está relacionado con el gobierno de una nación. Moisés fue escogido por Dios para sacar a una nación de la esclavitud y para llevarla a un nuevo tiempo, a una nueva tierra, una tierra que fluye leche y miel. Y Dios en su soberanía permitió que Moisés escogiera un hombre llamado Josué. Y Josué para nuestros tiempos sería un asistente personal. El asistente personal, según la profesión, dice que es una persona que apoya en la administración de la gerencia de un proyecto. El asistente personal es aquel que organiza para que el tiempo sea más eficaz dentro de una empresa o una institución. El asistente personal es una persona de confianza y es una persona que hace que el ambiente donde se mueve la directiva, la gerencia de un proyecto cualquiera que sea óptimo y productivo. Y Dios a través de Moisés escogió a Josué. Y Josué fue el asistente personal de Moisés, ¿no? Y a uno le llama la atención porque dice la palabra de Dios que entonces Josué era el servidor de Moisés. Ahora, mire este otro texto. Dice, e hizo Josué como le digo Moisés. ¿Qué ve en ese texto? Obediencia. Obediencia. Si hay algo, hermano, que favorezca la productividad, los resultados en una empresa, en una casa, en una iglesia, es la obediencia. Es la obediencia. Y dice la escritura que entonces Josué hacía como le decía a Moisés. Moisés necesitaba a Josué en el tabernáculo y allá estaba Josué. Moisés necesitaba a Josué en la pelea y allá estaba Josué. Porque Josué desarrolló obediencia. ¿Qué desarrolló? Obediencia. En ese caso Moisés era el jefe, ¿sí? Y Josué era el asistente personal. De aquí rescatamos dos lecciones de vida importantísimas. La primera de ellas es que le servimos a Dios cuando le servimos al jefe. Qué silencio tan sepulcral este. ¿Sabe por qué nadie dice amén? Nadie se goza de esto, porque la gente no entiende y nunca trabaja así. Le servimos a Dios cuando estamos sirviendo al jefe. Eso es lo que está diciendo Efesios. Está diciendo que nosotros le sirvamos a nuestros amos terrenales como si le estuviéramos sirviendo a Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y sabe, la gente dice, yo le sirvo a Dios, pero no le sirvo a los hombres.
esa es una expresión que hay que revisar, porque la única manera en que Dios nos califica el servicio a Él es que le sirvamos al hombre. Ahora, este es el balance. Yo le sirvo a Dios y por eso yo me presento hoy con un mensaje. Le estoy sirviendo a la iglesia. Y a través de servirle a la iglesia, ¿a quién le estoy sirviendo? A Dios. Ese es el balance que yo tengo que tener en mi vida. Entonces usted tiene un jefe. Usted tiene una persona de autoridad donde usted está contratado o donde usted le da. ¿Sabe qué hace? Dice la Biblia, Dios está esperando calificar la obediencia que tú le das a tu jefe, es como si se la dieras a él. Ahora, otra lección de ella. Aquel que nunca aprendió a obedecer no puede ser un buen comandante. Aquel que nunca aprendió a obedecer jamás será un buen comandante. Eso lo dijo Aristóteles, no hizo la Biblia. Pero es un buen pensamiento. ¿Sí? En otras palabras, aquel que fue un buen seguidor siempre será un buen líder. Y por eso es que Dios siempre nos habla de este punto. ¿Sí? Ahora vamos a Deuteronomio 1:38, donde nos habla, dice la escritura así: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Dios le está hablando otra vez a Moisés y le dice así: Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Dice, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Pregunta: ¿por qué Dios escogió a Josué para conquistar la tierra prometida? ¿Por qué Dios se fijó en Josué? ¿Qué dice? Porque fue un hombre ¿qué? Obediente. Dios estaba midiendo la obediencia de Josué a través del servicio que él hacía con Moisés. Por ejemplo, en algunos casos Dios no le habló directamente a Josué. Dios le hablaba primero a Moisés y le decía qué era lo que tenían que hacer. Y Josué era presto, dispuesto, obediente. Porque llegó un momento donde entonces Moisés terminó su trabajo y oído a esto. Entonces Dios necesitó promocionar a alguien. Dios necesitó colocar en un nuevo nivel de liderazgo a alguien. Y entonces Dios midió al asistente personal de Moisés y se dio cuenta que Josué sirvió a Dios sirviéndole a Moisés, fue obediente a Moisés, fue un hombre que obedecía de buena gana, fue un hombre que obedecía de forma dispuesta. Entonces dice la palabra que Dios lo escoge y ahora él será el encargado de entrar a conquistar la tierra prometida. Dios tiene planes con los obedientes. Y los planes con los obedientes, hermanos amados, es más que un liderazgo, es más que una posición. ¿Sabe qué era el trabajo de Josué? A Josué le tocaba ¿qué? Tomar la tierra prometida, conquistarla y repartirla. Wow. En otras palabras, Josué iba a entrar él con toda su familia a disfrutar de la tierra prometida. Apliquemos qué es la tierra prometida para nosotros. La tierra prometida es la herencia que Dios prometió. La tierra prometida para nosotros es el amor de Dios, la gracia de Dios. La tierra prometida es el poder de Dios. La tierra prometida es la victoria sobre Satanás, la victoria sobre la enfermedad, la victoria sobre la miseria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios ve a una persona obediente que ha estado justamente sirviéndole a Dios a través de una persona, dice: a este yo lo voy a ungir de tal manera que la unción que va a tener o el poder de Dios que va a tener, ningún enemigo. Por eso Josué capítulo 1, Dios le dijo estas promesas a él. Usted ya se las conoce y a usted le gusta estas promesas de Josué capítulo 1. Leámoslas para que usted se recuerde y usted diga amén.
aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios. Dice la escritura que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Sí ve? Josué le servía a Dios sirviéndole a Moisés. Y dice la escritura, ¿qué le dijo? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Las promesas que Dios le había dado al jefe de Josué, ahora se iban a cumplir en él y en su casa y en su generación. ¿Cuántos dicen amén? No se cumplieron en Moisés, ni en la generación de Moisés. Ahora se cumplieron en la generación de Josué, porque Josué fue un hombre obediente, servidor de Dios, que él le sirvió, sí, a Dios a través del hombre. ¿Y qué le dijo él? Versículo 4. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Dios comenzó a asignarle un territorio grande y ya lo iba a sacar del desierto. Y dice la palabra de Dios, promesa, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Que alguien me diga amén a eso. Dice la palabra, como estuve con Moisés, que dice, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Que alguien diga amén a eso también. Dios vio, Dios está viendo la obediencia que tú le das a tu jefe. Y no, pues que una cosa era obedecerle a Moisés, otra cosa es obedecerle a mi jefe. Moisés. Sí, Moisés era complicado. Moisés le decía a Josué, venga que voy a orar 40 días, vaya y me espera ahí en el pie del monte. Moisés era complicadísimo. ¿Sí? Porque hay veces la gente, no, es que Moisés era un hombre de Dios. Sí, era un hombre de Dios, pero era complicado. Era un hombre, hermano, que dice la palabra de Dios, que Dios necesitó transformar para hacerlo más eficaz. Dice la palabra, no te dejaré. ¿Qué más le dijo Dios? Versículo 6 le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7, lo conoce usted. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El Señor le recuerda que Josué había recibido unas instrucciones a través de su jefe, Moisés, la ley de Dios, los mandatos de Dios, y dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos dicen amén? Te bendigo en esta mañana y oro a Dios para que Dios te dé un corazón, que desde mañana cuando tú vayas al trabajo vayas con el deseo de obedecer a Dios a través de tu jefe, con el deseo de servirle a Dios a través de tu jefe, porque tú sabes que tu relación no solamente es con él, sino que tu trabajo va a ser bendecido. Es por el Cristo que te llamó a ti para salvación y para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree, amén. Segundo lugar, la segunda manera de trabajar como sirviendo a Cristo es con una actitud de respeto. ¿Una actitud de qué? Efesios, el texto que acabamos de leer, dice la palabra de Dios, en la nueva versión, o más bien en la Reina Valera, que es la versión que nosotros normalmente utilizamos, aparece esta palabra, dice que sirvamos con temor y temblor a nuestros amos terrenales. Ahora, ese temor y temblor no significa cobardía ni miedo. No es que usted le tenga miedo a su jefe o que le tenga, no. Esa expresión significa justamente honor y respeto. Son los principios que Dios está mirando en sus hijos y en sus hijas.
en el lugar donde trabajan. Pastor, pero yo estoy estudiando. Igual tienes una autoridad sobre ti que es un profesor. Igual tienes una autoridad sobre ti que es el profesor que te da cada clase. Y esta persona en este momento está siendo como la parte de jefe sobre ti. La obediencia es clave. El respeto es clave. Y cuando hablamos del respeto, estamos hablando justamente de algo importante. Y es que no significa estar de acuerdo en todo. El respeto no significa que usted ya está de acuerdo en todo lo que le digan. Pero sí significa que usted tiene que aprender a no discriminar ni ofender a su jefe, a su autoridad. Yo no estoy de acuerdo, pero esa persona fue colocada para mi bendición y yo tengo que respetarla. Yo tengo que respetarla, tengo que, sí, honrarla. Y entonces, eso es lo que enseña la palabra. Y más fuerte todavía, lo que dice Primera de Pedro 2. ¿Sabe qué dice? Primera de Pedro 2 dice, criados. Hablándole a las personas también que cumplían trabajos. Está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Vuelve y lo repite el Espíritu Santo a través de otro apóstol. Y dice, no solamente a los buenos y afables. Aquí la puso complicada. No, es que ese señor se merece el respeto porque es una persona amable, una persona dócil, es una persona. Dice la palabra que nosotros tenemos que aprender a respetar también a los difíciles de soportar. Ese amén con esa alegría, mire. ¿Quién será el jefe? ¿No? Difíciles. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña que hay veces Dios te va a abrir la puerta y vas a tener tal vez un jefe difícil. Vas a tener un jefe tal vez volado del temperamento, un jefe tal vez que no valora el trabajo, que es indiferente de los esfuerzos que tú haces. Tranquilo, tú le trabajas es a Cristo. En esa empresa, en ese lugar donde tal vez tu jefe es difícil, donde no te remunera según tus esfuerzos, donde no valora el trabajo que tú haces, escúchame esto, tú no le estás trabajando a él solamente, le estás trabajando a Cristo Jesús. Y esto, hermanos amados, va a traer una revolución en tu vida económica, una revolución en tu vida financiera. Ahora lo vamos a mirar a ver si Dios quiere aterrizamos. ¿Qué dice toda esta palabra? Sigamos en el estudio, no, sigamos acá. Finalmente, nosotros tenemos que saber algo, y es que es necesario, ¿sí?, respetar las decisiones de las personas que Dios ha colocado como jefes, como autoridades, pero eso tiene una excepción. La excepción es cuando se le mande a hacer algo que sea inmoral, cuando se le mande a hacer algo que sea idólatra o blasfemo. Hasta ahí tú tienes que obedecer y respetar a esa persona y decirle, una forma de irrespeto es desobedecerla de una manera calmada y decirle, no puedo. ¿Sí? Porque hay jefes, hermanos, terribles que obligan a los empleados o incitan a los empleados a hacer cosas inmorales, a robar, a engañar, a sobornar. Y tú tienes que guardarte ahí los principios de Dios y tienes que decirle, no, hasta ahí voy. Qué pena, ¿sí? Qué pena, pero yo no puedo ir hasta allá. Y porque hay jefes que por ganar y por de pronto estar aventajados, tal vez van a intentar proponerte algo y tú tienes que decirle, no, hay unos principios que me gobiernan a mí en todo lado. Y yo no solamente le sirvo a esta empresa, yo le sirvo a Cristo Jesús. Y en Cristo hay unos principios que hay que practicar en todo lugar. Un ejemplo, mire lo que sucedió en el tiempo de Daniel. Usted los conoce, mire lo que sucedió con estos 3 jóvenes o 3 personas. Dice, vinieron unos funcionarios
Dios abrió puertas. Mire que aquí no están hablando de pastores, no está hablando de curas, no está hablando de apóstoles, está hablando de gente que está desarrollando el propósito de Dios en un lugar de trabajo. En este caso era un gobierno. El gobierno babilónico. Habían sido llevados el pueblo de Dios, entre ellos Daniel y unos jóvenes, habían sido sacados de su tierra, habían sido llevados esclavizados a otro lugar que no era su propia tierra. Y allá, entonces a ellos les tocó que someterse a la cultura del gobierno de allá. Pero mire lo que dice. Dice la escritura, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios. Diga conmigo, negocios. Otra vez dígalo fuerte, diga, los negocios son de Dios. Ay, no. En la iglesia no debemos hablar de negocios, no debemos hablar de dinero, no debemos hablar de trabajo, eso es mundano. Por eso es que el diablo tiene como tiene a la sociedad. Porque se creyeron esa mentira de que el Señor no está interesado. El Señor sí está interesado en los negocios. El Señor está interesado en la empresa, en el trabajo, en el comercio. Dios quiere que sus hijos entren a esos lugares y sean luz y bendición a la tierra. ¿Sí? Cada negocio manejado por un hijo de Dios está trayendo la gloria de Dios a esta tierra. Esa tienda, ese almacén, ese negocio, esa empresa, a los ojos de Dios es luz sobre esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y los nombra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, mire, no te han respetado. ¿Sí? No te han respetado. ¿Y cuál era la razón de que ellos no respetaran a su jefe? Porque en este caso el rey era el jefe. Ellos no lo respetaron porque dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En ese lugar de trabajo, el jefe era el rey. Y el decreto era que él había puesto unos ídolos y había mandado a hacer hasta una estatua de él. Y entonces la orden era que todos tenían que adorarlo a él. Pero ellos eran judíos. Ellos habían crecido en su pueblo y les habían enseñado que al único que hay que doblarle sus rodillas y adorar es al Dios de Israel. Y no a los hombres. Y no a los hombres. Y a ellos se les había enseñado de que no podemos adorar ídolos, de que no podemos adorar hombres, que al único que debemos postrarnos y adorarnos es al Dios vivo y verdadero. Y ellos entonces ahí entraron en una desobediencia que fue irrespetuosa con el jefe que ellos tenían. Entonces, mire lo que dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto porque el rey fue y los entrevistó, ¿verdad? Ustedes me están irrespetando, no quieren cumplir la norma de trabajo que yo puse. Y ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué más le dijeron? He aquí nuestro Dios a quien servimos. A ver, ¿a quiénes le servían ellos? ¿Y quién era el jefe de ellos? No. El jefe directo de ellos, ¿quién era? El rey Nabucodonosor, pero ellos estaban trabajando, no mirando solo a Nabucodonosor, ellos estaban trabajando como un servicio. ¿A quién? ¿Se da cuenta que este es un principio en toda la palabra? Y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué? Porque había una consecuencia de irrespetar al rey, y era que el que irrespetara lo metían en un horno de fuego ardiendo como castigo. Los tres creyentes vinieron y le dijeron al jefe: mira, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Tremendo. Es una palabra en cierta manera, de falta de respeto contra el jefe. Pero Dios lo permitió. ¿Y sabe qué dice el texto siguiente? Dice: y si no, qué lindo, a mí me gusta este más que el otro. Porque ellos están teniendo fe y dice: mire, al Dios que servimos a través del trabajo que hacemos para ti, tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Puede mandar un ángel, puede guardarnos, puede sacarnos de aquí y puede impedir que tú nos envíes a ese castigo injusto. Ellos le están diciendo así, pero en esta parte dice: y si no nos libra, y si no manda ángeles, y si no nos guarda, y si el plan de Dios es llevarnos ya para la eternidad, entonces sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe qué es eso? Vivir con principios, con convicciones sólidas. En otras palabras, ellos le servían a Dios y no tenían miedo de perder su trabajo. Usted me quiere obligar a hacer algo inmoral, usted me quiere hacer algo que esté en contra de mi Dios, pues más bien yo renuncio, porque yo no dependo del trabajo de esta tierra. Yo no trabajo de la economía, ni dependo de la parte financiera de esta tierra. Mi vida fue comprada con precio de sangre por el Cordero de Dios, y yo soy suyo, y Él verá en dónde me va a poner entonces. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es tener confianza en Dios. Ahora, ¿sabe? Dice la palabra de Dios en el versículo 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿No? Hay gente que resiste cierto nivel de fuego. Hay otros que les toca 7 veces más caliente. Dios sabe, hay una frase que me gusta: las más grandes y peligrosas batallas, Dios manda a sus mejores soldados. Hay unas batallas que son durísimas, y Dios te prepara para ellas. Dios te prepara para tener victoria sobre ellas. Y dice la escritura que estos tres vieron esa prueba enorme, el fuego calentado 7 veces más. Y dice la palabra de Dios entonces que los lanzaron. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Ya los lanzaron a ellos, los metieron. Imagine que es que lo metan a uno en un horno de fuego calentado 7 veces. Los tiraron allá, y luego le dicen al rey: algo está pasando en ese horno. No me oyeron, algo está pasando en ese horno. Le hablo a alguien que está en medio de la prueba: algo va a pasar en medio de tu prueba. Si tú le sirves a Dios, si tú trabajas para Dios, algo va a pasar en medio de tu prueba. ¿Sabe qué vio? Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y luego dice el texto: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Yo veo 4 varones. Espere, para que se lo dé con más ganas. Yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Sabe qué está diciendo la palabra? Denle ese aplauso al Señor. Dice, si tú le sirves a Dios, si tú le trabajas a Dios, puede ser que vengan pruebas. Puede ser que tu prueba se caliente 7 veces más que la de los demás. Pero en medio del fuego se aparecerá el Hijo de Dios. En medio del fuego se aparecerá aquel que te dijo, no te dejaré, no te desampararé. En medio de la aflicción se aparecerá Jesucristo acompañándote en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y se cumplirá en ti la palabra que dice, aunque pases por las aguas, ellas no te ahogarán. Y aunque pases por el fuego, Él no te quemará. Que alguien me diga amén a eso. Por eso esa prueba es pasajera. Y ahí te está acompañando el Señor. Los hijos de Dios trabajamos en un sistema laboral injusto. Y por eso hay veces hay despidos. Por eso hay veces hay, porque el enemigo se mete a querer afligir a los hijos de Dios a través del trabajo. Pregunta, ¿hay alguien aquí que se haya sentido afligido a través del trabajo? Levante su mano a ver. Yo soy uno. Mi trabajo también cuenta. Y también me pega duro ciertas cosas en el sistema de trabajo en que yo me muevo. No todo es color de rosa. ¿Sí? No se dan los resultados que yo espero como trabajador. Soy honesto en ello. No se obtienen, ¿sí?, los frutos que uno desea. Pero mire, terminando la prueba, si tú eres fiel y le sirves al Señor y trabajas para Dios, esta palabra Dios me la puso en el corazón para todos los que servimos al Señor y todos los que quieren servirle al Señor. Y que desde mañana no miren al jefe, mira a Cristo al quien estás sirviendo. Sírvele a tu jefe como si le sirvieras al Señor, con obediencia, con disposición, con respeto. Aunque no se lo merezca, respétalo. ¿Sí? Solamente lo irrespetas cuando te quiera sacar de tus principios bíblicos, de la dedicación y la consagración a Dios. ¿Qué sucedió con estos tres? Que honraron a Dios más que a los hombres. Dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, qué lindo es esto. Yo confío en Dios que esto suceda en algunos lugares. Un día tus jefes que intentaron lastimarte, ofenderte con formas injustas, un día ese jefe tendrá que estar declarando y reconociendo el nombre del Dios vivo. Un día, como Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El propio jefe reconoció que por encima de él hay un Dios todopoderoso. ¿Y sabes qué dice? Dice entonces, por lo tanto decreto. Yo también lo decreto. ¿Alguien tiene problemas con él? Dice, pastor, ¿por qué ahora hemos entrado en la moda de decretar? Decretar es tomar una palabra de Dios y ponerla en el mundo espiritual para que se active en el mundo real. Y esa es nuestra fe. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe qué dice la palabra? Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea sea descuartizado y su casa, su familia sea convertida en muladar.
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Y qué sucedió? Versículo 30. ¿No hay más? Sí hay. Entonces el rey engrandeció. Bendigo a los que sirven a Cristo a través de sus trabajos. Dios te va a engrandecer. Espera tu momento, Dios te va a engrandecer. No te afanes, Dios te va a engrandecer. Porque tú no le sirves al hombre, porque tú no le sirves a este sistema laboral, tú le sirves a Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, en ese mismo lugar donde no aman ni adoran a Dios. Ahí Dios levantará a sus hijos y a sus hijas para que sean luz a esa tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora sí, dale un aplauso al Señor también por ello. Amén. Tercero, vamos aterrizando. La tercera manera de trabajar como sirviendo a Cristo es con sencillez de corazón. ¿Es con qué? Es con sencillez de corazón. Uno, con obediencia. Dos, con respeto. Mire qué sencillo los principios de Dios. Y otra, con sencillez de corazón. La palabra sencillez en este contexto es sinceridad. Una persona que trabaja sin disimulo, sin hipocresía. Sencillez de corazón es trabajar con sinceridad para Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, si hay algo que nos ataque a nosotros, es que le sirvamos o trabajemos a la gente para que nos vean. Si hay algo que perjudica, hermano, a la raza humana y que fue enseñado desde pequeño, fue a trabajar para que lo vean. Y eso es un mal concepto de trabajo. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan para que lo vean, cuando no los están viendo, no trabajan de la forma intensa, no trabajan lo mejor posible y no trabajan entonces de una manera responsable. Pero cuando uno está sirviendo a Cristo a través del trabajo, entonces yo no estoy esperando, hermano, que alguien me esté vigilando para trabajar bien o para hacer mi trabajo como corresponde. Porque yo sé que hay un Dios en los cielos, en el trono celestial, que está mirando mi comportamiento en cada momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Trabajar con sencillez de corazón es lo mismo que no servir al ojo. No servir al ojo es no trabajar bien solo cuando lo observan. Y hay personas que cambian, ¿no? Cuando de pronto viene el que está supervisando y entonces cuando no está, trabajan con una parsimonia, con una mediocridad y de pronto llega el supervisor y ¡uy! Para que lo vean. ¿Está sirviendo a quién? Al ojo. Mire ahí. No servir al ojo es no trabajar para impresionar al ojo. Yo tuve que trabajar esto en mi vida, se lo digo honestamente. Los que estamos acá en el altar tenemos que estarnos revisando permanentemente esto. ¿Por qué me esfuerzo en prepararme para el evangelio? ¿Por qué me esfuerzo para cantar una canción, para tocar, para impresionar a la gente? Para que la gente vea lo inteligente, lo ungido que soy. Y uno tiene que estar continuamente revisándose las intenciones de su corazón. ¿Para qué me paro yo ahí? ¿Para qué es? Para servir al ojo es trabajar para impresionar a otros. Y sabe, cuando una persona trabaja para impresionar a otros, dice la Biblia que ya recibió su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa? Que la gente los alabe, los admire y de ahí no pasan. ¿Y qué? Hermanos, yo no vivo de la admiración de las demás. Por eso los artistas,
Usted ha mirado los artículos de últimamente de muchos artistas de la televisión, Vicky Dávila, Vicky Hernández, toda esta gente que trabajó dice que están arrepentidos de haber trabajado en la televisión. ¿Por qué? Porque los admiraron en su tiempo, los honraron en su tiempo y ahora están abandonados en la miseria porque le sirvieron al ojo. No es buena idea servir para impresionar. No es buena idea. Hay gente que me dice, pastor, pero es que ¿acaso usted no se da cuenta de mi amor por las almas? ¿Acaso no se da cuenta de mi amor por los hogares? ¿Acaso no se da cuenta? Digo, si no me doy cuenta, Dios se está dando cuenta. No trabajes para mí. No trabajes para el pastor. No trabajes. Trabaja para Cristo. ¿Y sabe qué dice? No servir al ojo es no trabajar para agradar al hombre. Las personas que trabajan para agradar a los hombres sirven al ojo y no sirven a Cristo. ¿Sí? Por eso es tan importante esto, que nosotros, hermanos, desarrollemos una cultura de trabajo diferente a la del mundo. Fuimos llamados a vivir una vida diferente. ¿Sí? Finalmente, cuarta manera, para concluir, la cuarta manera de trabajar como sirviendo a Cristo es con una fe en la recompensa divina y no solo humana. Todo esto que dijo el apóstol Pablo aquí es con este sentido. Si tú sirves en tu trabajo como sirviendo a Cristo, te vas a dar cuenta que el salario que recibes aquí en la tierra va a ser tocado por Dios. Y una cosa es recibir un salario no bendecido a recibir un salario que Dios toca y dice, este jefe no ha reconocido y no ha valorado el trabajo de mi hijo y de mi hija. Y yo como jefe de él, sí voy a darle un toque a su salario, voy a darle un toque en su salud, voy a darle un toque en lo que emprenda, voy a darle un toque y comienza entonces a obrarse la recompensa de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí terminamos diciendo, la motivación va más allá de un incentivo terrenal a una recompensa celestial. Si yo trabajo para Cristo, yo recibo las recompensas de Él. De Él la recibo. ¿Sí? Cuando trabaja para Cristo, por pequeña que sea, es valorada por el Señor. Es más, el trabajo que es insignificante para el hombre no es obstáculo para una gran recompensa en el cielo. De esto hay bastante en la Biblia. La Biblia enseña que un día Dios le dio a una persona 5 minas, a otro le dio 10 minas y a otro 1. Y dice que el que tuvo 10 minas, entonces fue y ganó otras 10 minas. Y el que tuvo 5 fue y ganó otras 5. Y dice la palabra de Dios que entonces el Señor los llamó a cuentas. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Esto va a ser algo que muchos teólogos dicen que va a ser de verdad. Porque Dios mandó a negociar a cada uno de sus hijos para ganar el doble de lo que tienen. Por el poder que Dios les da. ¿Cuántos dicen amén? Y sabe que el Señor vino y dijo, bueno, el que tenía 5 trajo otras 5 y dijo, entonces, como tú lograste 10, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gobernarás 10 ciudades. ¡Wow! ¡Qué recompensa! ¿Usted se imagina gobernando 10 ciudades? Y el que logró 10 y lo multiplicó en 20, 20. Y así, en otras palabras, la recompensa que Dios da es muchísimo mayor al trabajo que nosotros hacemos para el Señor. Es muchísimo mayor. Y un día Dios va a recompensarte. Allá en la eternidad te va a recompensar. Por eso es que dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. El jueves creo que hablábamos de que la gente ahí ve, me pregunta, uy pastor,
¿qué vamos a hacer en el cielo? Y le digo yo, ¿a usted qué le enseñaron? A mí me enseñaron que en el cielo está Pedro en la puerta. Y apenas uno entra, hay una arpa colgada ahí con mi nombre. Y apenas yo entro, me dan esa arpa. Y yo tengo que ir a adorar a Dios toda la eternidad. ¿Qué tan poco conocemos del cielo? Hermano, en el cielo hay lugares celestiales que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, que no ha subido en la imaginación del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto que hacemos aquí, hermano, aquí en la tierra, es primaria. Dios nos ve. Tu trabajo, sea de ingeniero, sea científico, sea empresario, Dios lo está mirando para decir, cuando vengas al reino de Dios te va a sorprender. Si fuiste fiel en tu trabajo y lo hiciste al modelo de Dios, Dios te va a decir, esto era solamente una prueba aquí en la tierra, ahora sí entra en la realidad. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ten estas 10 ciudades, ten esas 5 ciudades, ten estas 20 ciudades y gobiérnalas. Porque si lo pudiste hacer con esa pequeña tienda, ese pequeño almacén, esa pequeña empresa, lo puedes hacer con toda una ciudad. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? Ninguna cosa buena hecha en su nombre y para su gloria puede pasar desapercibida por él o quedar sin aprobación y reconocimiento. Dios te va a recompensar. Si trabajamos solo para él, de él vamos a recibir la recompensa. ¿Cuántos dicen amén? La recompensa. Vamos a orar en esta mañana. Dios quiere que nosotros cambiemos la cultura de trabajo que llevamos por la cultura del reino de Dios, como se hace en el reino de Dios. El trabajo es así. Le obedecemos a Cristo a través de nuestros jefes, respetamos a Cristo a través de respetar a nuestros jefes, ¿cierto? También sencillez de corazón y esperando la recompensa de Dios. Cuando te llegue el salario y le serviste a Cristo, tú tienes el derecho de decir, este salario puede ser de un salario mínimo, 2, 3, los que sean. Yo no le sirvo solamente a mi empresa y a mi trabajo, yo le sirvo a Dios. Si usted levanta ese recurso y dice, Señor, yo te sirvo a ti, yo soy tu siervo, yo te trabajo es a ti aquí en la tierra y por lo tanto yo sé que hay bendición sobre este recurso. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a dar cuenta las maravillas que ocurren a través de tu vida laboral y también financiera. No le servimos a este mundo, le servimos a Cristo Jesús. Colóquese en pie y oremos al Señor. Voy a invitar a los que se gradúan aquí adelante, por favor, pasen aquí adelante con el pastor, vamos a orar. ¿Sí? Los textos acá arriba. Colóqueme el salmo porque quiero orar con ese salmo, Diego. Colóqueme el salmo 18, el versículo 24. Salmo escrito por David, un hombre que le sirvió a Dios. Lo interesante de este salmo es que David también trabajó para Saúl. Saúl contrató a David para que fuera su paje de armas, para que fuera un músico de su corte. Y también David experimentó la vida laboral. Pero David aprendió a servirle a Dios. A pesar de que Saúl no valoró su trabajo y por el contrario lo quiso dañar. Al final David compone un salmo, el Salmo 18 compuesto por David. ¿Y sabe qué dice David? Este texto lo dice todo. Por lo cual me ha recompensado el Señor. ¿Quién lo ha recompensado? Uno tiene que aprender a declarar y a creer estas palabras y a vivirlas. Mire que no dice me recompensará, porque eso estará hablando para el reino futuro, no. David dice, el Señor me ha recompensado. Quiere decir, aquí en la tierra, mientras le he servido, el Señor me ha recompensado. ¿Cuántos dicen amén? Dice,
conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Este punto es clave porque él está hablando de su parte laboral. Él dice: yo obedecí a Saúl hasta donde tenía que obedecerlo. Yo respeté a Saúl hasta donde tuve que respetarlo. Yo serví a Saúl con sencillez de corazón, sin hipocresía. Pero yo también serví creyendo que Dios me recompensaría, no él. ¿Sabe qué dice la palabra? Saúl despidió, hermano, de una manera brusca a David. Y David fue sacado a las cuevas y vivió una injusticia, un destierro. Y él diría: uy, ¿y ahora quién me paga una indemnización de todo lo que le servía a Saúl? ¿Quién me paga todo lo que yo hice por el reino? Luego David entendió que el mismo Dios a quien él le servía, él también le iba a recompensar. Amén. Y el llamado para estos nuevos discípulos es ese: servirle a Cristo. El mayor llamado que nosotros tenemos es servirle a Cristo, servirle al Señor. ¿En qué? En la casa. ¿En dónde? En el trabajo. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Hay algún área aquí en la iglesia en la cual Dios les va a asignar? Hay algo de pronto también en el ministerio que Dios les va a asignar. Pero lo importante es hacerlo con estos principios. Lo hacemos para Él y no para los hombres. Lo hacemos para agradar a Dios y no para agradar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que Dios lo ponga a uno, es necesario practicar. ¿Cómo Dios recompensó a David? Primero, Dios recompensó a David con una dotación sobrenatural que yo quiero desatar sobre su vida hoy. Dios recompensó a David y Dios, dice la escritura: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Para la persona que trabaja para Dios, Dios le da poder para tener un trabajo bendecido. ¿Qué dice la palabra de Dios más adelante? Dice: Él adiestra mis manos para la batalla. Dios al que trabaja para Él lo dota, lo equipa de destrezas para tener victoria en la batalla diaria que es el trabajo. Y luego, ¿qué dice la palabra de Dios? También dice la escritura: perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Dios le da poder al que trabaja para Él para vencer a todos los enemigos de su trabajo. Quiero decirle algo a la iglesia: tu trabajo tiene enemigos espirituales y hay que aprender a vencerlos en el nombre de Jesús. Dios recompensa así al trabajador que trabaja para Él. ¿Qué dice el otro texto? Dice: pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Dios al que trabaja para Él le da fuerzas, las fuerzas del Espíritu Santo, para que tú no trabajes con tus propias fuerzas, sino que trabajes con las fuerzas de Dios en ti. ¿Cuántos dicen amén? Así te trabaja mejor. Y luego, ¿qué dice? Dele aplausos al Señor. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. ¿Cómo lo recompensó Dios a David? Dios lo puso por cabeza y no por cola, porque él había servido a Dios, y a pesar de que Saúl lo había excluido del reino, Dios lo levantó de los demás bajos y lo convirtió y lo promocionó al lugar que Dios quería y el hombre no quería. Así el hombre no quiera promocionarte, Dios te promocionará al lugar que Él tiene asignado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y finalmente, ¿cómo recompensó Dios a David? El último texto. Creo que es el 50. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia. ¿Para cuándo? Cuando usted y yo trabajamos para Cristo, somos recompensados
con grandes triunfos en nuestra vida y grandes triunfos que también van a alcanzar a nuestra descendencia. Tus hijos, los hijos de tus hijos, van a ser también bendecidos por causa de que tú le has trabajado a Cristo y no a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, levántale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Voy a pedir, Pastor Diego Felipe, ¿y dónde está Vanessa también, que nos ayudó en este trabajo? Se fue Vanessa. La hermana Betty nos ayudó. Venga por favor por acá la hermana Betty. Es un trabajo en equipo que hacemos en la iglesia. El trabajo del pastor Diego, de Vanessa, el trabajo de la hermana Betty, ¿no? Ayudando a ellos. ¿Cuántos meses? 3 meses estudiando la palabra de Dios. Amén. Y qué bendición. Vamos a orar, vamos a colocarle nuestras manos sobre ellos. ¿Sí? Yo quisiera que de ellos surgiera ese ADN que tiene el pastor Diego Felipe. Pastor Diego Felipe me ora por los varones, para que ese ADN espiritual que haya en usted se imparta en este día sobre ellos. Y el ADN de Vanessa y el ADN de la hermana también Betty, por favor, sobre ellas, unjámoslos. No sé si hay un aceite por ahí que nos puedan facilitar para hacer esta ceremonia de graduación, ¿sí? De una manera espiritual. Ellos son gente que Dios va a usar poderosamente también. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a creerlo en Dios. Mientras tanto, usted que está allá, yo le voy a pedir que hoy usted renuncie a seguir trabajando como estaba trabajando. Y que desde hoy comience a trabajar como Dios dice que trabaje, para empezar a ver resultados que jamás usted había visto en su vida laboral. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacerlo. Primero que todo, extienda sus manos hacia acá adelante y vamos a orar. Padre, gracias por este grupo de hermanos, de discípulos, Señor, que han estado estudiando tu palabra estos 3 meses. Gracias, Señor, por la constancia que les has dado. Gracias, Señor, por el pastor Diego Felipe, por la pastora Vanessa, por la hermana Betty, que nos han ayudado en este trabajo de discipular a los nuevos creyentes. Padre, hoy queremos colocarlos en tus manos. Hoy queremos colocar este nuevo grupo delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, como iglesia, los recibimos, Padre Celestial, y le abrimos la puerta para que ellos desarrollen un liderazgo en la iglesia. Pedimos que en esta misma mañana ellos comiencen a trabajar para Cristo, que sobre ellos descienda un llamado de Dios, que tu Espíritu Santo selle sus corazones, Padre, para que ellos comiencen a sentir esa llama, ese fuego ardiente en su corazón, en sus huesos, para que sean llamados a servirle a Cristo en su familia, servirle a Cristo en su trabajo y servirle a Cristo en el ministerio. En el nombre de Jesús, Señor, en este día queremos consagrarlos y queremos, Padre Celestial, dedicar a través de ellos, reclamamos al resto de su familia. Padre, pedimos su familia para salvación, a sus padres, a sus hermanos, a sus esposos, sus esposas, sus hijos. Los pedimos para salvación, los pedimos para vida eterna, los llamamos para el reino de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, y oramos, Padre Celestial, para que hoy, a través de esta impartición, Señor, que hacemos como equipo de trabajo, Señor, reciban el ADN de la casa, reciban, Señor, ese llamado divino, Señor, que reciban en esta hora un empoderamiento del Espíritu Santo. Padre, que lo que tú le has dado al pastor Diego, a la pastora Vanessa, a la hermana Betty, se transfiera a sus vidas, se transfiera la unción, se transfiera el poder, se transfiera la gracia, se transfiera el llamado. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora abrimos una nueva temporada para ellos.
ellos. En el nombre de Jesús, a través de este grupo, Padre Celestial, Señor, comienzan a trabajar para ti. Un nuevo nivel de obediencia, un nuevo nivel de respeto, un nuevo nivel de sencillez de corazón y un nuevo nivel de recompensa los comience a alcanzar. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por ellos, oramos por ellas. Señor, en el nombre de Jesús, por cada una de sus vidas, por Luis Eduardo Ibarra, por Angie Tatiana Espinosa, por Rosana María Romero, por Ingrid Quipís, por Daniela del Carmen Arango, Carlos Alberto Parra. Señor, sobre cada uno de ellos, sobre Ilse Amparo Montenegro, sobre Julia Maidi Quimboa, sobre Israel Gaviria, sobre Yurania Pacheco, sobre Diego Alejandro Álvarez, sobre Carmen Patricia Ojeda. Padre, sobre los que están aquí, los que no pudieron venir, los alcanzamos con esta impartición. En el nombre de Jesús. Padre, para tus planes, para tus propósitos, en el nombre de Jesús. La iglesia levante sus manos. Ahí donde usted está, diga: Señor, en este mediodía, dígale: yo renuncio a seguir trabajando con el modelo del mundo, con el sistema corrompido de este mundo. Diga: yo renuncio de mi corazón, en mi mente, en mi alma, de seguir trabajando con los principios de este mundo corrompido. Digan el nombre de Jesús. La sangre de Jesús me libera. Una vez más, diga: la sangre de Jesús me libera. Digan: esta hora yo recibo la palabra. Diga: yo recibo el poder de la palabra para empezar a trabajar como sirviendo a Cristo desde hoy mismo. Digan el nombre de Jesús. Digan: recibo un bautismo de obediencia. Digan el nombre de Jesús. Voy a servir a Cristo. Voy a obedecer a Cristo, obedeciendo en mi trabajo, obedeciendo en mi labor, obedeciendo a mis autoridades. Digan el nombre de Jesús. Voy a respetar, voy a trabajar con respeto a las personas que Dios me ha asignado en mi trabajo. Diga: voy a trabajar con sencillez de corazón, con sinceridad. Diga: en esta hora yo renuncio a servir al ojo, renuncio a servir para impresionar al hombre, renuncio a trabajar para impresionar y agradar al hombre, renuncio. Digan el nombre de Jesús. Y desde este mismo día, diga: me convierto en un siervo de Cristo. Diga: todo mi trabajo, en mi casa, en mi oficio, en la iglesia, lo hago para Cristo. Diga: lo hago por amor a Cristo y lo hago para la gloria de Cristo. Diga en el nombre de Jesús. Diga: con fe esperaré la recompensa de Dios. Desde este mismo mes de septiembre, la recompensa no solamente será terrenal, la recompensa que me acompañará será una recompensa celestial. Dios me recompensará el servicio que yo hago por su nombre. Diga: y Él me recompensará dándome victoria sobre los enemigos de mi trabajo. Él me recompensará colocando personas con el anhelo de bendecirme, con el anhelo de servirme. Dígale: Dios me recompensará con grandes triunfos en todas las áreas de mi vida y con grandes triunfos en mis hijos y en mi descendencia. Digan el nombre de Jesús. Yo lo creo así. Ahora
quiero entregar al pastor Diego que entregue los diplomas que los conocen. Invitamos a Carmen Patricia. Un aplauso para ella. Gloria a Dios. Dios la bendiga. Diego Alejandro Álvarez. Un aplauso para él. ¿Dónde está el fotógrafo? Yurani Pacheco. Israel. La familia hizo el discipulado, miren. Felicitaciones. Julie Amay. Esa. Dios te bendiga. Ilse Amparo Montenegro. No pudo. Carlos Alberto Parra. Danela del Carmen. La bendiga. Ingrid Kipis. Para acá está Ingrid. Un aplauso para ella. Dios te bendiga. Roxana. Dios la bendiga. Angie Tatiana. Felicitaciones. Y Luis Edardo. Eso, Luis. Bueno, le damos gracias al Señor porque lo recibimos en la iglesia, lo recibimos como siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?